Científica de parasitosis intestinales, etiología, factores de riesgo, epidemiología, signos y síntomas, diagnóstico y tratamiento. Desarrollo y discusión. Etiología. Esta va a ser el primer parámetro que vamos a evaluar. Pues se realizó un estudio en lo que es Venezuela, un país con similares características de Ecuador, en donde se obtuvo una muestra de 139 niños entre 1 y 12 años de edad, resultando parasitados 169 niños, los cuales corresponden al 49.6%, en donde el agente etiológico encontrado fue el Blastocystis hominis con 43.5%, el Enterobius vermicularis con un 39.1%, la Giardia lamblia el 33.3%, la Entamoeba histolítica y dispar el 10.1% y el Ascaris lumbricoides el 1.4%. Posteriormente, en otro estudio realizado en Italia, donde se analizaron 15.722 muestras de heces, de los cuales resultaron parasitados 8.886 pacientes, y se encontró lo siguiente: el mismo comportamiento con respecto a las parasitosis, pues el Blastocystis hominis es el más frecuente, parasita 1.046 adultos, 178 niños, con una probabilidad menor al 0.025%, lo cual nos demuestra que hay una asociación entre lo que es la edad y la probabilidad de adquirir una parasitosis, seguido de lo que es la Giardia intestinales con el mismo comportamiento y así posteriormente, los cuales de estas van a pertenecer al grupo de los protozoarios. Posteriormente, el grupo con mayor afectación le siguen los helmintos. Otro estudio realizado en Cuenca, Ecuador, en donde se analizaron 226 escolares, de los cuales resultaron parasitados 202, que representan el 89.39%, donde se encontró el siguiente comportamiento: la Entamoeba histolítica ocupa el primer lugar, seguido de la Entamoeba coli, luego la Entamoeba buschili, la Giardia lamblia y el Ascaris duodenalis. Por último, la Hymenoplepis nana. Esto podemos determinar que a nivel mundial las parasitosis tienen el mismo comportamiento, pero es más frecuente la Entamoeba histolítica a nivel del Ecuador, mientras que en otros países tal vez no ocupa el primer lugar, pero ocupa lugares significativos. Con respecto a lo que son factores de riesgo, para este análisis se tomó en cuenta el mismo estudio realizado en Venezuela, pues la muestra obtenida se distribuyó tanto en lo que es edad y en lo que es sexo. Con respecto a edad, el grupo con mayor afectación fueron los de edad escolar con un 57.1% y una probabilidad igual al 0.12%, lo cual no se demuestra asociación con la edad. Mientras que con respecto al sexo, el grupo con mayor afectación fueron las mujeres con un 52.4% con una probabilidad igual al 0.33%, lo cual demuestra que tampoco hay una asociación entre ambas variables. Otro estudio en la cual, además de añadir lo que es edad y sexo, se incluyó el origen de los pacientes, ambas con una probabilidad menor al 0.0025, lo cual demuestra asociación entre la edad y el origen, pues los niños son mayoritariamente afectados con un 17.26%. Mientras que otro estudio realizado donde se analizaron más variables, encontramos que el mayor grupo de parasitados se observó en aquellos que tenían una inadecuada disposición de cretas con un 71%, aquellos con una inadecuada calidad de agua durante su consumo con un 53.8%, con una inadecuada frecuencia de recolección en su basura con un 50%. Finalmente, con lo que es la conservación de alimentos, esta fue inadecuada en aquellas personas con parasitosis, pues representaba un 57.1%. Con respecto a otro estudio realizado en Brasil, en la cual, a más de las variables anteriores, se añadieron 3 más, que es el lavado de manos y el contacto con animales domésticos, en las cuales se demostró que aquellas personas que tienen más contacto con animales domésticos tienen más probabilidad de tener unas parasitosis, mientras que aquellos en las cuales se lavaban o no se lavaban las manos no se demostró asociación. Esta se considera como un factor de riesgo, pero en este estudio no fue demostrado. En cuanto a prevalencia, este presente estudio fue realizado en una comunidad rural denominada Arenales del estado de Falcón, Venezuela, entre marzo y julio del 2011, en la cual se evaluaron 113 muestras por la técnica de Gram, donde se determinó la presencia global del 23% de los cuales son significativamente asociados a enterobiasis. En cuanto al sexo, podemos determinar que hay un chi cuadrado de 1.47 y una probabilidad de 0.23. En relación a la edad, vamos a comprobar que hay un chi cuadrado de 5.23 y una probabilidad de 0.73. En este estudio que se realizó en el estado de Sabaneta,
Falcón en Venezuela, se realizó el estudio de tipo descriptivo, prospectivo, transversal y se llevó a cabo entre junio y octubre del 2011. Se encuentra integrado por 298 habitantes. El cálculo muestral se hizo mediante el programa de análisis, el muestreo de Rausort, tomando un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, con una prevalencia entre 20 y 40%. Las diferencias entre géneros y grupos de edad fueron estadísticamente no significativas, con una probabilidad mayor a 0,05. En Ecuador, en la Escuela Libertad Portoviejo Manabí, en el transcurso de abril a septiembre de 2011, se realizó un estudio transversal para detectar la prevalencia de parasitosis intestinal, en el cual se efectuó en 110 niños. La prevalencia identificada fue en un 57% por el agente etiológico de entamoeba histolítica, en un 35,5% de Ascaris lumbricoides, el 34,01% Escherichia coli, en un 11,3% de histolítica nana, y 0,5% Trachomanis trichuria. Se encontraron protozoos en un 78,3% de muestras, en un 42,4% del mintos. Entre la edad de 6 y 7 años existe un mayor porcentaje de acuerdo a esta edad. En cuanto a los signos y síntomas, de acuerdo al estudio anterior, se ha realizado en Arenales del estado de Falcón, Venezuela. Se realizó el siguiente análisis de signos y síntomas más frecuentes, como es el prurito anal, una probabilidad de 0,01, y la secreción vaginal con una probabilidad de 0,03, lo cual tiene una probabilidad al padecer parasitosis causada por enterobiasis. En este estudio, los síntomas más frecuentes va a ser lo que es diarrea, hiporexia, pérdida de peso, epigastralgia y cólicos, los cuales van a estar asociados con cocidios o sin cocidios. En cuanto a la diarrea, vamos a tener lo que es una muestra de 6 personas con un porcentaje de 3,82, un chi cuadrado de 6,32, una probabilidad de 0,01, un odds radius con 4,95. En cuanto a la pérdida de peso, va a presentar un chi cuadrado 0,10, una probabilidad de 0,75 de probabilidad de presentar parasitosis. En la epigastralgia vamos a encontrar un chi cuadrado de 16,34 y una probabilidad de 0,0 y un odds radius de 24,31. En relación a los cólicos, vamos a tener un chi cuadrado de 0,02 y una probabilidad de 0,85% de probabilidad de padecer cólicos por parasitosis. En cuanto al diagnóstico, el estudio del copro parasitario es la mejor prueba disponible, que se lleva a cabo a través de métodos directos y de concentración. Un estudio realizado en la Universidad de Bolívar, Venezuela, contó con 521 muestras fecales para ser analizadas en el laboratorio. Un estudio de tipo prospectivo, descriptivo y transversal. Se pudo determinar la prevalencia de enfermedades parasitarias con este número de muestras, donde el examen directo logró un 44,9% en las parasitosis totales y el examen directo mostró un 43,4%. En tanto a los protozoarios, el examen de sedimento espontáneo mostró un 42,6% y el examen directo un 41,7%. En los helmintos, el examen directo mostró un 3,5% y en la técnica del sedimento espontáneo un 4,6%. Lo mismo sucedió con Blastocystis hominis. Esto demuestra que las pruebas o las técnicas utilizadas del examen directo y el sedimento espontáneo son buenas técnicas para demostrar las parasitosis intestinales, ya sean protozoarios o helmintos. Asimismo, en el mismo estudio se pudo comprobar y comparar lo que son sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y eficacia, y se compararon con las demás pruebas entre sedimento espontáneo, el cato y el formol-éter. De esta manera se pudo determinar que hubo mayor especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, así como eficacia en demostrar helmintos. En todas las pruebas demostraron un 100%. En cuanto que el sedimento espontáneo
mostró un 87.7 de especificidad. El Formol Éter mostró un 96.4 de especificidad. El sedimento espontáneo mostró un 80.6 en el valor predictivo positivo y el Formol Éter mostró un 92.8%. En cuanto a las prevalencias de parasitosis intestinales en otro estudio prospectivo, descriptivo y de tipo transversal, que fue realizada para verle el mejor rendimiento de técnicas, se compararon prevalencias de protozoarios y helmintos. Se evaluaron 754 muestras y el examen directo fue un poco mejor para demostrar blastocitis dominis con 56.4%. Sin embargo, el sedimento espontáneo fue mejor para evaluar a la Giardia lambia con un 19.2% y para helmintos en general fue bueno con el 30.4%. Bastante parecido sucede con Ascaris lumbricoides y Trichuris trichuria, entre lo que es del examen directo y el sedimento espontáneo. Pero Formol Éter fue un poco mejor para demostrar Trichuris trichuria con un 25.3%. Otro estudio realizado en Perú de tipo prospectivo descriptivo en el 2009 demostró el sedimento espontáneo como el mejor para el diagnóstico de Ascaris lumbricoides, Trichuris trichurias con un 26 y 29% respectivamente. Sin embargo, el cato fue el mejor para la tenia con un 1.0%. El sedimento espontáneo fue el mejor para demostrar entamoeba histolítica y Giardia lambia con un 0.4% y 3.4% respectivamente superior a examen directo y cato. Se comparó también con el Formol Éter, donde el sedimento espontáneo mostró porcentajes mayores de prevalencia, al menos en anquilostomidios, fueron iguales con 0.5%. Para demostrar estrongiloides de stercoralis, la técnica de Berman fue mejor que el sedimento espontáneo con 12.9%, y sedimento rápido la mejor para determinar fasticola hepática con 19.5% en comparación con el sedimento espontáneo con un 4.8%. En cuanto al tratamiento, se revisaron estudios que compararan esquemas terapéuticos de las parasitosis para evaluar su eficacia, tanto en protozoarios y helmintiasis. Un estudio en el 2012 realizado en Minnesota, Estados Unidos, de tipo retrospectivo de cohorte, se analizaron las muestras fecales de 37.680 refugiados en Estados Unidos, que fueron tratados con una dosis única de albendazol de 400 miligramos, y otro grupo que no fue tratado con esta dosis de albendazol. En refugiados no tratados la prevalencia fue del 20.8% y los más encontrados fueron protozoarios, y entre los nemátodos el que más persistía era anquilostoma. Los pacientes tratados con albendazol, su prevalencia parasitaria fue del 4.7%, y entre estos la más frecuente fue Trichuris trichuria con 3.9% y otros nemátodos 0.4%. No había sucedido así con los protozoarios como Giardia lambia y entamoeba histolítica, donde incluso se registraba un aumento. Se observó una reducción del 93% en prevalencia de Ascaris y del 96% en anquilostomas. No sucede así con Trichuris trichuria, esquistosomasis, estrongiloides y lo que son los protozoarios como Giardia lambia y entamoeba histolítica. Un estudio realizado en México del 2009 en el estado de Aragua de tipo experimental a doble ciego identificó la eficacia de monoterapias con mebendazol 600 mg, albendazol 400 mg y terapias combinadas con ivermectina 200 microgramos asociadas a mebendazol o albendazol en 616 pacientes infectados con Ascaris o infectados con trichuria o que tuvieron infecciones mixtas. Luego de 7 días del control mostró mayor eficacia para terapias combinadas con albendazol y ivermectina con un 98% de tasa de curación. La tasa de curación global fue del 86.8% y la de no curación fue de 3.86%, lo que significa que la terapia combinada es excelente para tratar nemátodos múltiples. En cuanto a las parasitosis causadas por protozoarios, un ensayo clínico aleatorio de 3 fases estudió a 122 niños entre los 5 y 15 años con infección de Giardia lambia.
Un grupo recibió mebendazol 100 miligramos por 5 días y otro grupo quinacrina 6 miligramos kilogramo día por 5 días. Se demostró una tasa de curación de 78.7% para el mebendazol y 86.3% para quinacrina, teniendo en cuenta que este hizo un 20% de efectos secundarios, como era el dolor abdominal. No se demostró una diferencia estadística significativa entre ambos. En 146 niños se probó 200 miligramos de mebendazol por 3 días y secnidazol. Mebendazol mostró una tasa de curación de 78.7% y secnidazol 79.4%, como se ve bastante parecidas, sabiendo que mebendazol actúa también contra el mitiasis como Ascaris lumbricoides. El tinidazol mostró una tasa de curación de 81.97% con 50 miligramos kilogramo día. El mebendazol, administrado en dosis de cada 8 horas por 3 días, mostró una tasa de curación de 88.7%. Un estudio transversal de 171 pacientes se determinó una prevalencia importante del protozoario entamoeba histolítica con un 43.57%. El mejor esquema terapéutico fue para el metronidazol diloxanida, en donde 68 pacientes tratados mostraron una tasa de curación del 100%. Conclusiones. El agente etiológico más frecuente es el Blastocystis hominis, en otros países como Venezuela e Italia, sin dejar de lado los otros grupos asociados como la Giardia lamblia, la entamoeba histolítica y la entamoeba dispar, además del Ascaris. Otros. Además, estos no ocuparon el primer lugar, pero que de la misma manera fueron frecuentes. Pero a nivel del Ecuador el agente frecuente es la entamoeba histolítica, en el cual hemos hecho énfasis con respecto a los estudios anteriores, lo cual se demostró con un nivel de significancia de tipo D. Los factores de riesgo para parasitosis son similares, pues la mayor parte de los estudios mencionan que la enfermedad está asociada a diversos aspectos socioeconómicos y culturales, que incluyen el nivel de aseo de las personas, así también como el tipo de alimentación, lo cual se demostró con un nivel de evidencia tipo C. En cuanto a la prevalencia de parasitosis en Ecuador es del 57%, causado por el agente entamoeba histolítica con una mayor frecuencia. Tanto en Venezuela como en otros países es causado por Blastocystis hominis, por lo cual los porcentajes se asemejan. Esto se demostró con un nivel de evidencia tipo D. Los síntomas predominantes es el prurito anal y el dolor abdominal, ya que estas varían de acuerdo a los factores socioeconómicos, culturales, lo cual se demostró con un nivel de evidencia tipo C. La tos seca, astenia, hiporexia, diarrea, insomnio, secreción vaginal, pérdida de peso, cialorrea, enuresis, lesiones perianales, intranquilidad tienen un porcentaje de 7,1. Es por tal razón que existen alteraciones de los porcentajes, lo cual se demostró con un nivel de evidencia tipo D. El dolor abdominal está con el mismo porcentaje, lo cual los no parasitados responden a un porcentaje más alto, mientras que en los cocidios están en un 7% la epigastralgia, y se demostró con un nivel de evidencia tipo D. Para el diagnóstico de parasitosis intestinales se mostró mejores resultados para el sedimento espontáneo en cuanto a protozoarios y helmintos. El cato fue más específico para estas últimas, con un nivel de evidencia tipo D y C. El albendazol más ivermectina da muy buenos resultados para la terapia de hemiltiasis, con un nivel de evidencia tipo B. El mebendazol y el tinidazol son buenos fármacos para tratar la Giardia lamblia, con un nivel de evidencia tipo B. El metronidazol diloxanida mostró buenos resultados en la terapia de entamoeba histolítica, con un nivel de evidencia tipo D.